Casi que teníamos que pedir otro aplauso por la humildad de Enrique, ¿no? Vamos a aplaudir otra vez por la humildad de nuestro hermano, así que... Un aplauso para el asador, entonces un aplauso para el cantante. Hechos capítulo 10, queridos. Está acá, pero el texto no está. No puse porque hoy es larguísimo, así que prepárense porque tenemos para rato. Son las 11:10 por la duda. Es una historia y no tenemos, bueno, tenemos todo, pero no quiero partirla. Así que versículo 1 al 48, tampoco no arrancaremos leyendo todo. Pongan atención al bello título, al bello tema del mensaje que tenemos. Dos visiones, una única misión. Espero poder dejar claro qué es lo que quiero expresar o qué es lo que el texto quiere expresar con este tema, ¿no? Dos visiones, una única misión. Las visiones acá, Hechos capítulo 10, aquellos creyentes obedientes que durante la semana leyeron el capítulo 10, los que no, hay penitencia para los que no leyeron el capítulo 10, o sea, hay penitencia, pero los que leyeron saben que ahí está hablando la conversión de Cornelio, la conversión de Cornelio. Ahí hay la visión que tiene Cornelio, un gentil, pagano, centurión, una persona que estaba responsable por un grupo romano que estaba bajo sus órdenes, y que era un hombre muy temente a Dios, que ofrecía limosnas, que oraba a Dios. Por otro lado tenemos una otra conversión, digamos, la conversión de Pedro, un judío que había caminado con Cristo por más de 3 años aproximados, y Pedro, ¿no? Había dado declaraciones importantes, había sido reprendido también de manera importante por el propio Señor, Mateo capítulo 16, por ejemplo, y que todavía tenía bastante del judaísmo como tradición, como ceremonia adentro suyo. Entonces, en este sentido que hablamos también de una conversión del apóstol Pedro. Entonces nosotros lo que vamos a ver es, dividiendo el texto en etapas, vamos a ver la visión de Cornelio, la visión de Pedro, la comitiva de Cornelio, la comitiva de Pedro y la misión que es la única que se está dando desde el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Pero no solamente del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, se está dando en el primer tomo de esta obra, que es Lucas es el primer tomo de esta obra. No solamente Lucas, vamos a ver una misión, por eso estamos hablando de una única misión, que empezó en la eternidad, con la Trinidad Divina. Empezó como cuando el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Lo que está pasando en Hechos, desde el capítulo 1, pero específicamente en el capítulo 10, entonces, no es algo arreglado a las últimas para que la misión fuera llevada hacia adelante. Es algo que nació en el corazón de la Trinidad Divina, allá en la eternidad, en algún momento pasado. Por eso una única misión, que ahora se está dando con Pedro. Pero Pedro ahora va a participar de este evento y va a desaparecer. Casi por completo, no por completo, pero casi por completo. Porque va a entrar en escena el apóstol Pablo. No que Pedro dejara de trabajar, no que otros apóstoles no estuvieran trabajando, sino que Lucas se va a concentrar en el ministerio del apóstol Pablo. Entonces cambia los personajes, pero no cambia la misión. La misión es una, y es por eso que 2 misiones y una misión. Vamos a empezar con la visión de Cornelio, y para eso tenemos capítulo 10, versículos 1 al 8. Nos dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada La Italiana. Era como se iba dividiendo los 100 hombres que estaban a cargo del centurión. La característica de este hombre, de Cornelio, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y esto se va a reflejar en los otros versículos del texto también. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente, mira la visión. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía: Cornelio. O sea, una visión, el hombre está ahí, a esto de las 3 de la tarde, y un ángel de Dios le aparece en visión, ¿tá? Y le dice: Cornelio. Esto acá puede generar muchas expectativas en uno, o miedos. ¿Será que está sonando un ángel del Señor? Aparece y dice: Cornelio, o Enrique, o Aviles, o Gabriel. Él, mirándole fijamente y atemorizado, es lo que pasa, claro, conmigo también, por supuesto, pasaría lo mismo. Dijo: ¿qué es, Señor? Acá nos acuerda el capítulo 9, donde Pablo, cayéndose al suelo, dice: ¿quién eres? Acá no es quién eres, sino ¿qué eres, Señor? ¿Qué es? ¿Qué eres? No, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y hay que especificar por qué. Porque el versículo 6 nos dice así: este posee la casa de cierto Simón, el curtidor, el hombre que trabajaba con cueros, que tiene su casa junto al mar, en Cesarea, la Cesarea marítima. Marítima porque estaba la Cesarea de Filipos. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca del mediodía, de la hora sexta. Bueno, tenemos la primera visión entonces, concentrémonos un cachito en ella. Está Cornelio, este hombre temente a Dios, este hombre que practicaba buenas obras, tiene una visión de un ángel que se le presenta y lo llama por el nombre diciendo: Cornelio. Y él dice: ¿qué es, Señor? ¿Qué quiere? ¿Cuál es tu mandato? ¿Cuál es tu orden? ¿Cuál es tu orientación o tu corrección? ¿Qué es, Señor? Se le presenta el ángel, y el ángel entonces va a decir que sus oraciones subieron a Dios. Dios las está escuchando, Dios está con su atención en este hombre, Cornelio, y le va a dar orientación clara que Cornelio vaya a Jope, a la casa de un tal Simón, este hombre que trabajaba ahí, un curtidor, que trabajaba con cueros. Va a la casa de este hombre, y allí en la casa de Simón está un Simón. Entonces el Simón, el curtidor, para diferenciar de Simón, también llamado Pedro. Y allí estaba Pedro, porque según vimos acá en el capítulo anterior, Pedro había estado en aquella región y permaneció. Él permanece por allí. Este hermano lo hospeda, el hermano Simón lo hospeda en su casa. Y Pedro, como un buen judío, al mediodía sube a la azotea para orar. Entonces allá, con Cornelio, a las 3 de la tarde más o menos, tiene su visión. Ahora está Pedro a las 12 del mediodía y Dios se le va a aparecer, pero este es para la segunda parte. Por ahora es lo que le pasa con Cornelio. Cornelio entonces organiza una comitiva de gente fiel por amistad así a Cornelio, y envía con ellos un soldado y van camino de un día a Jope. Casi
50 kilómetros aproximados en la distancia de donde estaba Cornelio para donde estaba Pedro en Jope. Esta comitiva sale en un día, al otro día llega a Jope. Sale buscando porque no había GPS. GPS era antigua, que es lo que hacemos, preguntamos. Pero no era difícil, porque llegaron en un lugar así y preguntaron, ¿dónde vive acá Simón el curtidor? ¿No? Simón el curtidor. Ya le dieron la ubicación. Y esta comitiva de Cornelio fue a donde estaba Pedro. A las 12, ellos van a llegar y decir, acá está, en la casa de Simón está Simón, aquí está hospedado Pedro, y Pedro entonces se baja para encontrar a estos hombres que lo buscaban. Esta es la primera visión. Un ángel que se le aparece para dar instrucciones a este Cornelio, un pagano, que tuvieron un encuentro con Pedro el apóstol. Vamos a la segunda. Pedro tiene una visión. Ahora versículos 9 al 16. Al día siguiente, es decir, al día siguiente del día que Cornelio tuvo la visión, que es el día que la comitiva llega a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo un gran hambre. Claro, mediodía, todos nosotros tenemos gran hambre, ¿no? Pero este gran quiere decir así, mira, los bichos que iban a descender era para tentar a Pedro, ¿no? A ver si él estaba preparado como judío o no. Entonces tuvo un gran hambre, estamos en el versículo 10, y quiso comer. Uno que tenía hambre quiere comer, cuando se puede. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis. Y no era droga, era un éxtasis en su espíritu. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Otra visión, ¿no? En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y me gusta la fidelidad de Pedro acá, porque él dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, estos bichos no, Señor, estos bichos no, aprendan hermanos, estos bichos no, hermanos, aprendan, los chanchos a la parrilla no, hermanos. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez. Y no se afiancen de esto acá, hermanos, para poner chancho a la parrilla, por favor. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel ángel y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces ahora está Pedro. Pedro va a orar, está orando, posiblemente postrado, ¿no? Porque dice, levántate, o postrado porque adoraba, porque tenía mucha hambre, no podía pararse. Entonces el Señor dice, levántate, Pedro, mata y come, porque desciende el lienzo con los bichos que allá en Levítico capítulo 11 se prohíbe al judío, en aquel momento no con identidad judía, pero se prohíbe comer, Como buen judío, ellos no tienen esto agregado a su dieta. Entonces, acá se está tratando de la aceptación de los gentiles en el pueblo de Dios. Acá se está cumpliendo lo de Hechos capítulo 1 versículo 8. Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Todavía no están en los confines, pero étnicamente es importante el acontecimiento, porque de verdad se está incluyendo en el pueblo de Dios un gentil, Cornelio. En el 8 vimos al eunuco, pero era un hombre que subía al templo para adorar. Y de hecho volvía como un prosélito, sin entender el texto que leía, pero subía al templo para orar.
Pero acá estamos Cornelio con sus oraciones, con sus limosnas y con todo eso, con su temor a Dios, con una familia unida en este propósito, pero que no está perteneciendo al pueblo de Dios. Entonces, lo que está pasando acá es que se tiene que quitar esta división que estaba tan fuerte marcada en la cabeza de un judío, de que el gentil no podía pertenecer al pueblo de Dios, o por lo menos para vencer estas barreras ceremoniales y culturales que estaban impuestas entre un grupo y otro. Y nada mejor que la visión que tuvo Pedro del lienzo con los bichos inmundos, porque así era considerado casi un gentil desde una perspectiva judía más tajante, más tradicional, alguien inmundo. Y Pedro va a luchar con eso muchísimo, porque después, ya hablamos acá, él con Bernabé, ¿qué es lo que vas a hacer? Van a estar comiendo con los gentiles en Antioquía, y cuando ve a Pablo que se acerca, ¿qué es lo que van a hacer los dos? Se van a levantar, poner a un costado y van a decir, no estamos participando de eso. Están luchando con esta tradición y con esta ceremonia tan fuerte que estaba impregnada en ellos, de manera que no quieren dar a entender que ellos estaban participando de una comida con gentiles. Porque hay dos problemas: estar con los gentiles y comer con los gentiles, la comida de los gentiles. Porque no es que mandaron traer de Jerusalén una comida especial para ellos, estaban comiendo la comida de los gentiles. Esto se refleja en Juan capítulo 4, cuando Cristo tiene un encuentro con la mujer de Samaria, y la mujer dice, ¿cómo siendo tú, hombre y judío, me pides a mí, una mujer, agua para beber? Está una barrera cultural, religiosa, ceremonial levantada entre los dos, y es lo que se está rompiendo acá. La visión de Pedro entonces es clara: desciende el lienzo en un momento de mucha hambre, Dios se aprovecha de eso y dice, levántate Pedro, mata y come. Pedro no entiende la primera y es tajante y comer a Pedro. No, Señor, de ninguna manera. Si está probando mi fe, no, porque nunca en mi boca han entrado cosas comunes o inmundas. Por segunda vez viene la visión y dice, Pedro, levanta, mata y come. Y no consideres o no llames tú común lo que Dios ha purificado. Los mensajeros de Cornelio llegan a Jope, donde Pedro está hospedado, 17 al 23a. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Estaba hospedado, no es que vivía. Y mientras Pedro pensaba en la visión, todavía estaba, Señor, ¿qué es eso? Purificaste mismo los ánimos. Todavía se estaba trabajando en el corazón y en la mente de Pedro la visión. No es que quedó todo clarito, él estaba luchando con eso. Mientras esto pasaba, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo, el Señor, los he enviado. 2 visiones, una única misión. Acá está un gentil, distante de un judío, 40, 50 kilómetros en la geografía, y una barrera casi intranspondible si no fuera por el Señor, cultural. Pero hay un único Señor trabajando en eso. Hay una única misión siendo llevada a cabo. Y es por eso que dice el Señor, yo, el Señor, aquí estoy conduciendo este proceso, tanto contigo como con Cornelio. Entonces dice, levántate pues, descienda y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo posiblemente por una escalera interna, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido a buscar? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos,
ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es interesante cómo Dios viene trabajando. Entonces, acá, levántate pues, desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. En versículo 19, he aquí, 3 hombres te buscan, dice el Espíritu Santo a Pedro. Y ahora acá los que dan testimonio de parte de Cornelio, dice, un santo ángel apareció a Cornelio para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. La parte A del 23 dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Primer día la visión de Cornelio, un día de viaje. Entonces, segundo día, están en Jope, en la casa de Simón, y ahora ellos quedan allí en la casa de Simón, Pedro los hospeda, y al tercer día van a emprender viaje de vuelta a Jerusalén. Entonces, acá tenemos Pedro y su comitiva. Lucas es un crack, ¿no? Lucas era un grado 5 en la narrativa, ¿no? Entonces, la visión de Cornelio, la visión de Pedro, la comitiva de Cornelio, la comitiva de Pedro, ahora sale de Jope y va a Jerusalén, a la casa de Cornelio. 23b al 33. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entraron a Cesarea. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo mismo que Enrique acá. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio ya tenía, aparte de la familia, un grupo reunidos allí. Se habla del carácter del hombre también de Cornelio, ¿no? Se habla de su moral, se habla de su influencia, no por poder, pero acá por su carácter, ¿no? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable era el discurso de Pedro, el judío. Qué sujeto difícil, Pedro, qué sujeto difícil. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, le voy a decir por qué estoy acá, gente. Le voy a decir, ustedes saben que un varón judío es abominable juntarse a un extranjero. Pero, ¿no? A mí me ha mostrado Dios, ¿y qué voy a hacer? A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces ahora Pedro entendió que no eran los bichos allá, eran los bichos humanos. Que Dios estaba purificando en el corazón de Pedro en primer lugar, porque Pedro necesitaba entender que él era un ser humano y el otro era ser humano también. Entonces, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Luchó, pero no replicó. Así que pregunto, ya que estoy, no hubo vuelta, el Señor me envió, pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mirá que fueron 40 kilómetros de caminata. Que haya una buena causa, por favor, ¿no? Que haya una buena causa, porque si no, estos pies cansados y estas piernas cansadas va a hacer enojar mi corazón. Es decir, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, que a esta hora yo estaba en ayunas. Entonces acá ya dice la hora que habían llegado, más o menos a las 3 de la tarde, cuando llegaron a Cesarea, a la casa de Cornelio. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, es el ángel que se habla anteriormente. Y el ángel dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado hablar. Qué responsabilidad Cornelio tiró sobre Pedro, ¿no?
Pedro que chega e diz, mira, ustedes saben, gente, cuán abominable es para un varón judío juntarse con una gente así. Pero Deus me mostrou uns bichos allá e dizia que aqueles bichos representavam ustedes e que Ele estava purificando e que já não era mais para tratar de maneira comum o que Deus trata de maneira especial. Ele me hizo venir. Eu estou acá, qual é a causa? Aí Cornélio explica, mira, passou isso. Agora, que é o que tem de parte de Deus para dizer-nos? A pelota está com Pedro agora. A aposta está dada a Pedro. E Cornélio disse, não estou solo, Pedro. Mira a gente que está acá. Está minha família, estão amigos, estão soldados. E estão os creyentes que vieram contigo também, desde Jope. Que é o que tem para falar? Ora, não é só o que é o que tem para falar, sino que é o que tem de parte de Deus. Que é o que Deus tem para falar com nós por tu boca. Que responsabilidade, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros en el mundo tenemos para hablar al mundo de parte de Dios? Tenemos para hablar a la iglesia de parte de Dios. Tenemos para hablar a la familia de parte de Dios. Porque no es cualquier cosa. Cualquier cosa se está hablando por todo lado. Es que es lo que tenemos de parte de Dios. Porque acá se llamó el apóstol. Y acá Dios está firmando un proceso de autoridad. Y por eso fue a llamar a Pedro. Y por eso muchos milagros se van a dar a partir de los apóstoles. Y por eso en Antioquía, en el capítulo 13, van a ir gente representante de Jerusalén. Porque Dios está firmando el camino de la iglesia naciente para esta obra que Dios mismo la separó y la levantó. Entonces ahora la pelota está con Pedro. Pedro sabe jugar estos partidos, hermanos. Qué lindo es estar frente a alguien que sabe jugar estos partidos. Y Pedro sabía. La misión sigue siendo la misma, y es eso lo que vemos de boca de Pedro. Dos visiones, Cornélio, Pedro, un único Dios, trabajando en Cornélio, trabajando en Pedro, trabajando en nosotros todos. Pedro sabe jugar el partido, y es por eso que él va a empezar así diciendo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Cuesta, pero entendió. Sino que en cada nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Mira cómo Pedro retrocede. Algo característico en los apóstoles, algo característico en Esteban, que retrocede su mensaje en el capítulo 8 para hablar de la obra de Dios, obra que empezó no allí. Pedro tiene plena consciência que a obra de Deus com o povo em geral não começou allí, no capítulo 10 com Cornélio. E é por isso que ele diz no versículo 36, Deus enviou mensagem aos filhos de Israel, anunciando o evangelho de la paz por meio de Jesucristo. Este é Senhor de todos, não solamente de los judíos, de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgou por toda a Judea, começando desde Galileia, depois do bautismo que predicou Juan, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, na participação do Espírito Santo, e como este anduvo haciendo bienes e sanando a todos os oprimidos por el diabo, porque Deus estava com ele. Há personagens distintos, e hasta Cristo aqui é ungido por el Espírito Santo e anda predicando, ensinando, anunciando e sendo o próprio Evangelho entre o povo, pero há um único Deus actuando desde sempre. El 39. E nós somos testigos de todas as coisas que Jesus hizo en la terra de Judea e em Jerusalém, que está em Judea, por supuesto, a quem mataram colgándole em um madeiro. E acá já entra, Pedro não deixa as coisas passar assim nomás. A este que colgaram em um madeiro, que é o que lhe passou? Levantou Deus al terceiro dia o mensagem de salvação, a ressurreição de Cristo. O Cristo que foi colgado em el madeiro, Deus lo levantou. O Cristo que saiu predicando
bajo la unción del Espíritu Santo, ahora es levantado por el poder de Dios después de haber sido colgado en un madero. El mensaje sencillo de Pedro. Estoy hablando, Pedro sabe jugar estos partidos. Allá en el capítulo 2, cuando termina de dar el sermón, los hermanos están atónitos, mirando unos a otros y preguntando, ¿y ahora qué hacemos, hermanos? ¿Cuál es la actitud que debemos tener después de escuchar eso? Y ahora está Pedro acá nuevamente, con el mismo mensaje, hablando del mismo Dios que él habló en Jerusalén después del Pentecostés. Él está hablando, ustedes lo colgaron en un madero, o nosotros lo colgamos en un madero. Pero a este colgado en un madero, Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, porque va a pasar 40 días después de resurrecto, va a pasar 40 días con algunos, entre ellos los discípulos. Eso nos dice Lucas al comienzo. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas. No empezó ahora. Eso es lo que quiere. Un único mensaje, ¿por qué? Porque no empezó con Cornelio, no empezó con Pedro, no empezó con Pablo. De este dan testimonio los profetas. Es algo que empezó en la eternidad y que Dios va desarrollando este rollo en la historia por medio de los patriarcas, por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de los hermanos postapostólicos y por medio de la iglesia del Señor Jesucristo hoy. Pero no es un mensaje que empezó en el corazón de ninguno de ellos. Y no es un mensaje que terminó con ellos. Es un mensaje que empezó en la eternidad. Repito, cuando dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, se está hablando de este mensaje que Pedro está dando en el año 0 de la era cristiana aproximadamente. Una misma misión. Esteban predicó ese mismo Dios. Dio este mismo mensaje. El que ustedes colgaron en un madero, Dios lo resucitó. Capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Pablo va a seguir con este mensaje después, hasta el último capítulo de los Hechos, y después va a proseguir con sus epístolas, diciendo que Dios resucitó a Cristo de los muertos para ser primicia de los que duermen, dando este mensaje de esperanza para aquellos que están bajo el señorío de este Cristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos. Y todos acá es todos. Todos es todos. Todos que creyeren en su nombre. Ahí ya no son todos, son los que creyeren en su nombre. Pero ya no está fraccionado. Tiene que ser judío. No, tiene que reconocerse pecador por el poder del Espíritu Santo, reconociéndose pecador, arrepentiéndose, confesando a Cristo como único Señor y Salvador, como aquel que fue colgado en un madero, pasó por la sepultura, fue resucitado al tercer día y está a la diestra de Dios. Es el mensaje de Pedro, y Pedro sabe, repito, jugar este partido de tal manera que los que están escuchando quedan también atónitos. Quedan atónitos. Es un mismo Dios obrando desde siempre, hermanos. Mira acá hoy, somos por lo menos 3 nacionalidades. 3, por lo menos creo. Por lo menos. Cada uno con su historia. Cada uno con su experiencia. Cada uno con su conversión. Pero en todo eso hay un único Dios y una única misión que está operando desde la eternidad para que nosotros hoy, en este 15 de octubre, estuviéramos reunidos acá en este lugar. Y solo estamos aquí porque hay un único Dios operando desde siempre. No estamos aquí porque uno llegó con más categoría, con más clase, con más... Y si llegó así, fue arrebentado. Como Pedro.
Ustedes saben, varones, porque un judío es complicado reunirse con ustedes, pero Dios me mostró, y ahora él termina su mensaje diciendo, esto acá está pasando hace tiempo, Dios ha determinado que todo aquel que creyere en Cristo va a recibir perdón de pecados. Chegamos com muitas histórias, com muitas experiências, com nacionalidades distintas e um único Deus obrando e actuando em nossos corações para a conversão de nós a Ele. Uma única missão e não há outra. Uma missão que começou na eternidade e que já temos o futuro desta missão. Quando miramos Apocalipse, vemos a gente adorando ao Senhor. Gente de onde? De toda a tribo, de todo o povo, de toda a língua, de toda a nação, de toda a etnia, adorando e alabando al Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de todas nuestras diferencias, hay un único Dios obrando, hay una única misión, y uno se convierte en el dolor, y otro se convierte en plena alegría, uno se convierte en la enfermedad, otro se convierte en plena salud, uno se convierte en el sur, el otro en el norte, uno se convierte en África, el otro en Brasil. ¿Por qué? Porque hay un único Dios operando y obrando para la salvación de su pueblo. Una única misión. ¿Qué es lo que resulta de eso? Versículo 44 en adelante. Contra hechos no hay argumento. Esto yo saqué por ahí. Contra hechos, no hechos de los apóstoles, no. Contra las evidencias. Contra las evidencias. Pedro no tuvo argumento. Cuando decía, llega a achar diciendo, mira, ustedes saben que es complicado, pero Dios me mostró. Y ahí no hay nada que hacer. Entonces, contra evidencias, contra algo tan claro, não há argumentos válidos. Hay blá, 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 argumentos válidos não. Então, tenemos a partir do versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasó en Hechos capítulo 2. En otra dimensión. Mientras hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Soldados, gentiles, judíos, todos los que oían el discurso, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Atónitos. El Dios que obró en nosotros está obrando en él. La evidencia era tan clara que não dava nem para dudar de que era o mesmo Deus que estava obrando. A missão era a mesma. Haviam venido com Pedro, quedaram atónitos de que também sobre os gentiles se derramase o dom do Espírito Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos 2? Eso. ¿Qué es lo que pasa en Hechos 2? ¿Es una sorpresa? No, está profetizado por Joel. Y es así que Pedro dice, mira, esto lo que está pasando acá es lo que profetizó el profeta Joel. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? No vamos a permitir que los hermanos sean bautizados en el agua cuando el Espíritu Santo ya descendió sobre ellos. Cuando ellos ya experimentaron en su espíritu lo que nosotros judíos ya experimentamos también de parte de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como buenos judíos vamos a decir, no, esta experiencia tiene que probarse con el tiempo. Si el Espíritu Santo autenticó lo que estaba pasando allí, ¿quién era Pedro entonces para decir, no, vamos a guardar? Vamos ver, hermano, por las dudas. Muy característico nuestro, ¿no? La pandemia autenticó y por las dudas. Por las dudas, no voy a hacer. Pedro não tem dúvida nenhuma acá. O Espírito Santo que obrou já está obrando acá. E não há nada que pueda impedir a estes hermanos de passar por el agua del bautismo quando o Espírito Santo já descendeu sobre eles, tal como descendeu sobre nós. Uma mesma missão, hermanos. O mesmo Deus operando. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Que es lo que quieren aprender más. Entonces dice Pedro, quédate un poco más a enseñarnos lo que es común. La obra autenticada por el Espíritu Santo no ignora jamás al ser humano. Dios podía hacer todo eso sin Pedro, hermanos. Todo eso Dios podía hacer sin Pedro.
y más hubiese hecho más rápido. ¿Ah? Esta iglesia estaría mejor edificada si no fuera por nosotros. Estoy seguro. Pero Dios eligió en su soberanía trabajar a través de nosotros. Y trabajando a través de nosotros, Dios trabaja en nosotros. Y lo que está pasando acá, la dinámica que se está dando acá, es que Dios está trabajando a través de Pedro para bendecir a Cornélio y en Pedro para romper en la mente de Pedro mucho de lo que estaba todavía y que no era parte del Evangelio. Hay un trabajo doble y este trabajo sigue porque Dios es el mismo. Es decir, Dios trabaja a través de nosotros y en este tiempo trabaja en nosotros. No pensemos jamás que somos apenas o solamente el instrumento que Dios usa para bendecir el otro y que yo soy el instrumento imprescindible de Dios para bendecir a los otros. No, Dios bendice a nosotros bendiciéndonos a nosotros. Trabaja en nosotros para trabajar en otros. Y es lo que se está dando con Pedro. Lo trae de Jope, hambriento que estaba, le da una visión. Vamos a aprovechar este momento. Le baja un lienzo. Pedro está con todo lo que tiene adentro, dice esto no. Dios dice no, eso sí. Pero no son los bichos de allí. Aprenda una cosa, no considere común lo que yo he purificado. Andar, va a aparecer unos muchachos ahí seguidos. Andar con ellos a Cesarea, a la casa de Cornélio. Y allá llega. Y llega con un discurso todavía diciendo, ustedes saben, la separación está bien clarita, pero Dios me mandó. Entonces Dios que está obrando acá. Para de acá y acá ser ¿qué? Un pueblo, lo que Pablo va a decir en Gálatas, que ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre y no hay mujer. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un Dios obrando en el corazón del pecador y todo aquel que es pecador. Y Pablo dice que todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todo aquel que es pecador y viene a Cristo recibe salvación. En Cristo en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay un mismo Dios obrando. Lo que pasó en Hechos 2 se repite en Hechos 10. Ahora con esta gente en la casa de Cornélio. El Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo autentica el mensaje que se está dando allí. La obra que se está dando allí. Pedro entiende. Dice, vamos a bautizar. Y ahí, en su soberanía, Dios dice que va a edificar a la gente por medio de gente. Y los de Cornélio dicen, quédate un poco más, queremos aprender más de la fe. Queremos ser edificados en la fe. Por eso piden que Pedro se quede. Para aprender más sobre la fe. Instrumentos humanos son muy importantes en esta obra del único Dios. Instrumentos humanos. A pesar de nosotros, Dios nos edifica y edifica a otros por medio de nosotros. Ungiéndonos con su Espíritu Santo. Dándonos su gracia para ungir, para trabajar a partir de lo que Él desea edificar en nuestras vidas. Hermanos queridos, en esta mañana hermosa que el Señor nos ha dado, sepamos una cosa: Dios nos junta para trabajar en nosotros y a través de nosotros. Hay una obra trazada en el corazón de la Trinidad Divina en la eternidad. Lo que somos hoy no es fruto de ningún sueño de nosotros de ayer, de anteayer. No es que llegó alguien acá con una visión de decir, aquí yo voy a poner una iglesia. Lo que somos hoy es lo que el Señor planificó para nosotros en la eternidad. No es una sorpresa para Dios lo que somos o dejamos de ser. ¿Por qué? Porque Dios está obrando desde siempre, levantando su pueblo, llamando gente al arrepentimiento, a la conversión. Y la Iglesia Bautista Betel Atlántida, con la insignificancia que tenemos como un cuerpo en la sociedad, estábamos y estamos en el plan de Dios desde siempre. Vos que llegaste acá esta mañana y piensas así, ¿por qué vine? ¿O por qué estoy? ¿O mi insignificancia? ¿O mi importancia? ¿O llegaste porque en la eternidad Dios ya tenía este plan para que vos estuvieras? No pasó ayer por una invitación. Tenemos una hermana acá que vino porque la hija fue alumna ahora en la materia del seminario. La hija un día me preguntó, yo tengo mi mamá que vive por la floresta y yo hablé con ella, no sé qué, está aquí, la hermana. Esto es apenas el mecanismo que Dios usa, hermano.
Porque Deus trabalha assim, também não anda sendo mágica, não é ele genio aí de la lámpara, que é que tiene 3 deseos, te voy a dar, mira, que mi mamá esté allá tal día. No, Dios en la eternidad ha planificado cosas, y estas cosas se van dando en el tiempo, en el espacio, en la historia, de manera que lo que está pasando acá hoy, ya pasó en la eternidad. Déjame repetir, lo que está pasando acá hoy, ya pasó en la eternidad, porque Dios es eterno y soberano, y no hay nada que pase en la historia que no haya pasado ya en Él, que está fuera del tiempo. Así que sepamos entonces, hay distintas experiencias, pero hay un único Dios obrando. En las distintas experiencias que nos trajo al Señor, no hay una mejor ni una peor. Hay un Dios eterno, soberano y poderoso, obrando desde siempre para que su obra llegue al final, como tiene que llegar, como va a llegar. Y es por eso que Juan anticipa y dice que vio gente de todas partes adorando al Señor. Porque Dios está obrando. Dios está obrando. Y porque Dios está obrando, no hay un Pedro, no hay un Cornelio, no hay un gentil, no hay un judío, no hay un uruguayo, no hay un africano, no hay uno que quedará fuera de la salvación de aquellos que Dios quiere salvar por esto o por aquella experiencia. No hay uno que esté allá lejos o uno que esté acá cerca que quedará fuera de la salvación si Dios lo ha planificado para la salvación. Dios lo va a traer para siempre. ¿Cómo Dios obra? Por medio de la iglesia. Y obrando por medio de la iglesia, Dios obra en la iglesia. Debemos estar abiertos para eso. Dios convirtió a Cornelio y convirtió a Pedro. No para la salvación, sino de sus prejuicios todos, de sus conceptos ya formados que él tenía. Dios lo fue rompiendo. Que Dios entonces en su gracia nos ayude a entender su plan, que es un plan que está por encima, pero muy por encima de todos nosotros. Pero nosotros somos parte del plan. Y Dios trabaja su plan, lo desarrolla también usándonos como instrumentos suyos para su gloria y para su honor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, a alabar al Señor por su plan, que nos incluyó, que vino eso, participar del plan de Dios que viene desde la eternidad. Mirarnos a nosotros y decir, somos parte de un plan divino que fue establecido en la eternidad y que nadie lo puede parar hasta lo último de los tiempos, porque Dios está obrando. Y donde Dios está obrando, Él completa su obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este lugar, por tu palabra. Te damos gracias por esta experiencia de Pedro, por la experiencia de Cornelio, por la experiencia, Señor, de aquellos que estuvieron allí en la casa de Cornelio, de los que acompañaron Pedro desde Jope a la casa de Cornelio, que vieron, Señor, esta obra tuya desembocar, Señor, como llegó a Cornelio, pero como había llegado antes, Señor, allá en Jerusalén, en el templo, a donde fuese, Señor, que ellos hayan reconocido este obrar tuyo, tal como Pedro lo reconoció a Dios, viendo tu Espíritu Santo trabajando. Dios, en esta mañana estamos nosotros, tal como Cornelio le dio la apuesta a Pedro para hablar algo de parte de Dios, que tengamos en nuestro corazón, Señor, el testimonio tuyo, en nuestra vida el testimonio tuyo, para hablar, para vivir, para demostrar, Señor, a donde estemos. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que sepamos entender que hay distintas experiencias en la conversión, pero hay un Dios actuando, y la verdadera conversión es fruto de tu actuación, oh Dios, y no de la nuestra, Padre. Que sepamos entender que somos instrumentos tuyos también, oh Padre, pero no instrumentos solamente para bendecir a otros, sino para ser bendecido en tu obrar a través de nosotros, oh Dios. Enséñanos eso cada día. Todo orgullo religioso, Señor, cultural, que no son pocos, religiosos que no son pocos, oh Dios, étnicos que no son pocos, oh Dios, rompa con todo eso, oh Padre, para que tu mensaje entre en los corazones perdidos, oh Padre, y para que el perdido pueda reconocer en Cristo el único camino para la salvación. Dios, te alabamos en esta mañana, porque tu obra se completará. Juan ya la vio de manera final. Nosotros podemos contemplar por lo que Juan escribió, inspirado por tu Santo Espíritu. Y te alabamos porque estaremos allí también alabando a ti, con gente de todo pueblo, lengua y nación.
adorando a tu nombre, exaltando tu presencia. ¿A dónde fuera, Dios? Para la gloria tuya. Rogamos una semana bendecida bajo tu gracia y protección, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos esté consolando el corazón, nos esté dando ánimo, levantándonos, oh Dios, para la gloria tuya, Señor. Que nuestros hogares estén bajo tu bendición, que nuestros hijos estén bajo tu bendición, Señor, que nuestra familia esté bajo tu bendición, que los niños, los adultos, los mayores y menores estén bajo tu bendición, protección y provisión. Dios, en el nombre de Cristo, bendiga esta iglesia, Señor, para que sea una iglesia que te honra, que te glorifica, que te exalte, que viva para tu gloria y no para sí misma, oh Padre. Que todo aquele que chega a este lugar, ó Padre, seja edificado e entenda, ó Deus, que Tu eres Senhor de tudo e de todos. No nome de Cristo, ó Padre. Nós te alabamos e te glorificamos, agora e sempre. Amém. Amém. Alabamos.